RD en Dimensiones. Quisiera dejarlo por ahorita, pero toca. Señores, vamos a escuchar el magistral comentario, como siempre, del catedrático Pablo Espinosa. Muy buenas noches, Nidio. Buenas noches, Quiterio. Quiterio, tírame la canción al hombre. ¿Qué es lo que está pasando? Buenas noches a todos los amigos que nos dan seguimiento, que siempre no están en sintonía con este programa RD en Dimensiones. Buenas noches a nuestro invitado especial que tenemos aquí, con quien vamos a dialogar en unos minutos. Una estrella. Darle las gracias a la gente por el apoyo que ha recibido el programa en este tiempo que tiene de existencia, y nosotros siempre comprometidos con que este pueblo avance, con que este pueblo se desarrolle, con que este pueblo participe en las tomas de decisiones y que este pueblo se empodere de nuevas iniciativas que le permitan ser un pueblo con mayores niveles de desarrollo y que potencialice su propia esperanza. Señores, en los últimos días se ha estado hablando en la República Dominicana de la reforma a la Constitución. Se estaba planteando esta posibilidad de reformar la Constitución en el marco del Consejo Económico y Social de la República Dominicana, un órgano que no fue creado para esos fines, pero como siempre en la República Dominicana, cosas que no son para un fin se pueden utilizar. Es el único país que viola sus propias normas, sus propias estructuras normativas, incluso la propia Constitución, se viola con cierta frecuencia. Entonces, los partidos políticos de oposición que fueron invitados a participar en este proceso de reforma a la Constitución, pues de una u otra manera la han boicoteado, han planteado sus dudas, no tienen confianza en el proceso de reforma que ha planteado el Poder Ejecutivo, que en el fondo es bueno, es sano, pero cuando se quieren modificar cosas para que la sociedad funcione mejor y para que los órganos puedan ser mucho más ágiles y puedan ser menos dependientes de las estructuras fácticas creadas, pues siempre hay este tipo de obstáculos que de alguna manera son una limitación para esta reforma, que yo creo que es oportuna hacerla ahora y que toda la sociedad debe participar en este proceso de reforma a la Constitución, no solamente los partidos políticos, porque los partidos políticos no son los dueños de la sociedad. Los partidos políticos son actores importantes en la construcción de la sociedad, en la construcción de la democracia y en la construcción del bienestar social. No así los dueños de la República, como se han creído, que ellos tienen que decidir lo que la sociedad en su conjunto tiene que decidir, porque el pueblo dominicano, según la propia Constitución, es en quien reside la soberanía. Y como el pueblo es el soberano, el pueblo tiene que participar de las grandes decisiones que tienen que tomarse en la República. Los partidos de oposición parece que temen que surjan otras propuestas en el marco del proceso de reforma a la Constitución, que no sean precisamente las que estén planteadas en el proyecto de reforma, y entonces parece ser que eso le genera cierto pánico. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo se ha desinteresado de la reforma a la Constitución en virtud de que ha planteado que si no hay el suficiente consenso y participación de todas las fuerzas de la nación, sobre todo los partidos políticos, que son los que tienen representación en el Congreso Nacional, pues no tiene sentido imponer una reforma constitucional que a la larga pudiera generar determinados desencuentros entre las instituciones que están llamadas a discutir y a hacer consenso en función del bienestar de la República. Es necesario que esta reforma se haga, reitero, y que esto implique que los órganos de control de la República Dominicana pues, y que regulan los temas de la transparencia, los temas de control de las finanzas públicas, pues puedan tener mayor autonomía, porque no tiene sentido que hagamos una reforma para que estos órganos pues sigan siendo controlados por los partidos políticos, y esto le hace mucho daño a la sociedad. Por eso los temas de lucha contra la corrupción no se pueden llevar a cabo con la suficiente eficiencia y eficacia, porque estos órganos no tienen la debida independencia para regular, para controlar y mucho menos para procesar determinados actores. El Poder Ejecutivo siguió creyendo que no debe nombrar el presidente de la República, el Procurador General de la República, ni los fiscales. Debe crearse un órgano específico para esos fines, porque de todas maneras
aunque ninguna institución en el fondo es independiente, pero por lo menos la forma de elegirlo, la forma de establecerlo, debe ser independiente. La sociedad debe seguir avanzando en esa dirección porque los fiscales y los procuradores que hemos tenido en el pasado han respondido a una línea política, han sido miembros de partidos políticos y eso ha limitado la lucha contra la corrupción y la persecución incluso de determinados delitos. De manera que yo sigo simpatizando con que un órgano específico sea quien pueda nombrar al Procurador General de la República y a los fiscales en consecuencia. Hay que corregir los huecos que tiene la Constitución, la sintonía, los desfases que tiene la propia Constitución. Y en ese sentido creo que con la participación del pueblo debe llevarse a cabo una reforma constitucional que sea amplia, que sea democrática, que sea participativa y que permita que la Constitución sea un instrumento para el desarrollo de la República, que la Constitución como ley macro, como ley magna de la nación, pues sea la gran, digamos, sombrilla, no solamente de los derechos, sino de las oportunidades. La propia Constitución establece en el artículo 63 que hay que enseñarla a ella misma en las escuelas y sin embargo lo establece la Constitución y esta es la hora, que la Constitución es del 2010, esta que tenemos en la actualidad, que establece que hay que enseñar la Constitución en las escuelas y esta es la hora que no se ha dado el primer tizazo enseñando la Constitución. Es decir, es una Constitución que se viola periódicamente, es una Constitución que no tiene dolientes y entonces en la misma Constitución deben establecerse determinados aspectos, digamos, de determinados aspectos que el que viole la Constitución entonces tiene determinadas sanciones. No podemos seguir con una Constitución que establece los derechos a la educación, el derecho a la salud, derecho al deporte, derecho a la cultura, derecho al desarrollo económico y social, derecho a una educación de calidad y que debe ser una educación integral y que en el fondo entonces todo eso se está violentando en la República Dominicana. De manera que hay que hacer una gran reforma a la Constitución que nos permita ajustar a los tiempos modernos, que nos permita establecer los controles, pero que eso se haga con la participación del pueblo y sus instituciones democráticas a fin de que demos el salto cualitativo y cuantitativo que está demandando la sociedad en los actuales momentos. Muchísimas gracias.